tiene nada que ver con el tipo de trastornos y cosas de las que habla la película en sí. Sí, porque en el caso de usted creo que habló sobre el Sobre las sombrerero. enfermedades mentales. Ajá. Este, sobre el conejo, ¿no? Lo que representa el sombrero. Sí, sí, sí escuché su audio. Este, ¿Alguien más que me quiera comentar sobre esta parte de la creatividad? Sobre la creatividad, sobre Alicia en el País de las Maravillas, sobre algo que hayan leído, visto, escuchado en la semana de este aspecto de la creatividad. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta que tengan sobre esto? Sobre otro aspecto, sobre otro punto que vimos también de la memoria, algo que quieran comentar. Profe, yo de la creatividad. A ver. Yo había visto, había entendido antes pues que la creatividad pues estaba relacionada casi nada más a lo artístico, como la música, la danza, la pintura, la escultura. Pero últimamente pues en los datos que varios maestros nos han dado, también la creatividad tiene que ver con cómo puedes resolver un problema de la mejor manera, nuevas ideas, todo eso, profe. Sí, la capacidad es esta capacidad de crear, eh, de resolver, de estructurar, de idear, ¿no? Yo les he comentado, creo que en clases anteriores, que una carrera como esta de ciencias de la educación tiene que ver mucho con este ejercicio del pensamiento, de la reflexión, de la retroalimentación, de la problematización, de esto que se llama en la filosofía pensamiento dialéctico. Esto que a veces se nos complica un poco de ejercitar, ¿no? Nuestras ideas, estos movimientos de análisis, inducción, reflexión, deducción, eh, elaboración, ¿no? Eh, que tenemos que hacerlo nosotros que nos dedicamos a estas áreas de la formación humana. Yo creo que hoy hay muchas distracciones. Uno lee, por ejemplo, a los filósofos griegos y uno dice, bueno, ¿por qué se la pasaban todo el día pensando, no? Pero hoy tenemos muchas distracciones. Antes era la televisión, ahora lo es el internet, ya casi la gente no ve televisión, pero hay mucho producto en línea, virtual, ¿no? El mercado esto de la virtualidad, del internet, se ha diversificado tanto, se ha hecho tan amplio, ¿no? En contenidos, que muchos de esos contenidos la verdad es que no aportan nada al intelecto, ¿no? Cuando hablamos de una materia como organización del pensamiento, hablamos de elementos o de aspectos, decíamos desde un principio como la memoria, el razonamiento, el análisis, el pensamiento figurado, eh, el lenguaje, la percepción, la creatividad, pero dice uno, ¿cuánto de lo que hay hoy en esto de la virtualidad abona a enriquecer, a acrecentar, a fortalecer estos aspectos y estos mecanismos, estas áreas del pensamiento?
Recuerden que cuando en nuestra materia tiene que ver con eso, organización del pensamiento. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Es decir, cómo se organiza todo esto en nuestro pensamiento. ¿Sí? Hablamos también un poquito de cómo el psicoanálisis aporta la capacidad onírica o los procesos oníricos, es decir, el sueño o los sueños como parte de toda esta dinámica, ¿no? Del pensamiento, el sueño como una construcción del pensamiento del durmiente en cuanto duerme, dice el psicoanálisis, ¿no? Toda esta riqueza que hay en nuestro pensamiento y que tiene que ver con esto que usted decía, ¿no? No solamente es para crear en la parte artístico, literario, ¿no? Musical, también tiene que ver con una creatividad que puede ser práctica. Yo les decía, por ejemplo, en clases pasadas, que el pensamiento concreto se ve mucho en la vida rural, ¿no? Mucho de la vida rural se resuelve a partir de un razonamiento concreto, práctico, inmediato, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia en el manejo de herramientas, de objetos, la improvisación, ¿no? Para resolver un problema concreto, ¿sí? Y las personas de campo, desde muy temprana edad, empiezan a resolver problemas desde el pensamiento concreto. ¿Para qué? Para adaptarse a su entorno, ¿no? Su actividad diaria tiene que ver con resolver problemas desde el pensamiento concreto, ¿sí? Y cuando ellos tienen ya una gran experiencia, pues pueden resolver muchas cosas, pueden improvisar hay personas en la vida rural, en el campo, ¿no? Que son muy creativos, pero desde el pensamiento concreto, inmediato, práctico, ¿sí? Y que el pensamiento abstracto tiene que ver ya con una elaboración creativa que tiene que ver desde lo creativo literario, artístico, hasta lo creativo conceptual, es decir, pasar al campo de lo académico. No sé si me explico. Pasar a esta parte de elaborar, construir conceptos. Nuestras ciencias, que no son ciencias exactas, tienen que ver mucho con el conocimiento teórico. Por eso escuchamos que teoría del aprendizaje, teoría de la personalidad, teoría de la educación tal, ¿no? Porque tiene que ver con eso. No hay leyes como en las ciencias exactas. Hay teorías, propuestas teóricas, elaboración de conocimiento teórico, y esto también tiene que ver con la creatividad. Personas que a partir de deducciones, de análisis, de relaciones conceptuales, de observación, ¿no? De observación, de habilidades cognitivas, crean. Y eso tiene que ver también con la creatividad, ¿sí? La creatividad también tendría que ver con otro concepto como es la sistematización. Hay personas que son creativas, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia kinestésica, yo les decía que, por ejemplo, hay muchachos que son buenísimos para el deporte, que han desarrollado una habilidad corporal o su naturaleza, ¿no? Corporal les da para desarrollar habilidades fenomenales, ¿no? Pero cuando ellos no pueden pasar de una simple, digamos, de un dote natural a una disciplina, a una organización, a una sistematización de esos dotes, de esos dones naturales, pues no avanzan, no llegan, no pasan de, ok, eres bueno para X deporte, para desarrollar, pero no pasan a esta parte de la disciplina,
de la organización. Entonces, ¿qué pasa con estas habilidades? Se pierden, ¿sí? Se pierden. Lo mismo pasa con la creatividad. Si la creatividad no entra al campo de la sistematización, de la organización, del conocimiento, pues estas habilidades creativas se pierden, ¿no? No pasa nada con ellos, no pasa a ser algo como trascendente, importante, ¿no? Que aporte a la cultura, a nuestra sociedad. Se va, ¿no? No sé si me explico en esta parte de la materia de organización del pensamiento. Sí, profe. ¿Sí? Digo, los educadores ahí tenemos mucho que ver, ¿eh? Dar como las herramientas para que todas las habilidades, todas las virtudes creativas que puedan tener las nuevas generaciones, ¿no? O los seres humanos que nos rodean, entren a este punto, ¿no? De la sistematización, de la organización del pensamiento. Si la materia es organización del pensamiento, es decir, cómo organizar, cómo sistematizar todos estos aspectos del pensamiento que estamos platicando para tener estas habilidades, estos procesos básicos del pensamiento, de tal manera que sea un pensamiento que pueda aportar, ¿no? Que pueda organizar y a partir de ahí aportar a los demás desde la creatividad, desde la memoria, desde el lenguaje, desde el razonamiento, desde el análisis. ¿Sí me explico? ¿Sí? Alguien que me quiera comentar sobre Alicia en el País de las Maravillas. Yo por ahí hablaron del conejo y hablaron de Alicia y hablaron de que es un cuento mágico, imaginario, algo que les haya quedado, alguna inquietud. No así como inquietud, profe, para mí sigue siendo una crítica de la sociedad actual, pues con lo que usted estaba diciendo hace rato, se está dejando de lado lo realmente importante, como los valores fundamentales, la vitalidad, la amistad, la fe, así como el que uno no renuncie a la forma de ser que tiene, a la forma de actuar y a la forma de pensar. Eh, Todo por dogmatismos de vida, sea seglar, espiritual o de la forma que lo quiera usted ver. Yo a la película o al libro de Alicia en el País de las Maravillas no lo vi tanto como una ficción porque, por ejemplo, hablando del sombrerero, él tenía una enfermedad que se llama hidrarquirismo y esa es adquirida o la adquirían en el tiempo victoriano, que era cuando se hacía esto. Las personas que trabajaban los sombreros usaban mercurio y esto les dañaba su cerebro y es por eso que tenían esos cambios de humor, tenían temblores, eran agresivos, tenían cambios de humor, tenían un comportamiento antisocial. Yo lo vi más desde un punto de vista psicológico que fantasioso. Ok, ok. Sí, me interesó, creo que es importante esta parte de que es una crítica, ¿no? Digo, muchos de los cuentos escritos, eh, en este caso, Lewis Carroll, pues no es un cuento nada más así como, es un cuento para niños, ¿no? Como muchos de los cuentos que hay, ¿no? El autor es una persona con conocimientos muy amplios, ¿sí? Mm, Hoy necesitamos, yo he dado clases ya por algunos años y de pronto me preocupa que los profesionistas o
nosotros como profesionistas en la mayoría de los casos, luego solamente busquemos esta parte utilitaria de la profesión. Ah, que soy abogado, pues, ¿cuánto voy a ganar, no? Por llevar asuntos. Ah, que soy médico, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para obtener esta parte de la ganancia, ¿no? Material, pues que soy, no sé, pero hay una parte en todas las áreas de las profesiones que es esta parte de los fundamentos filosóficos, ¿no? De la historia misma de la ciencia que estudiamos y que nos permite dejar esta parte como utilitaria de las profesiones y entrar como en otro campo más reflexivo, ¿no? Esto que tenían los pensadores de antes, ¿no? Sí, el cuento de Alicia del País de las Maravillas es interesante en muchos aspectos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe. Maneja algunos aspectos muy importantes, sobre todo porque pues está entre la realidad de la fantasía, por ejemplo, en la caída angustiosa, ¿no? Cuando Alicia cae por la madriguera y parece que pues, no tiene fin. O sea, toda esa parte de que le despierta una angustia para ella. También, por ejemplo, otro aspecto, el de toda esa prisa, sobre todo con el conejo, cuando mira su reloj, cuando dice que va apresurado. O sea, hay momentos muy puntuales para analizarlos precisamente desde este aspecto psicológico, ¿no? O sea, los aspectos que realizan fuera de rutina. O sea, yo creo que ahí, como usted mismo decía, más allá del cuento, si es para niños o no, o sea, toda esta parte que desarrolla el trama, que desarrolla la lectura escondida detrás de todo ese cuento, pues es muy importante si lo vamos analizando paso a paso. Sí, digo, es parte de lo que uno puede encontrar ahí, ¿no? Esto que dice de la angustia. La angustia, yo creo que puede tener una relación con la creatividad. Yo les decía hace un momento, cuando no pasamos de tener dones como la creatividad, ¿no? Pero no pasamos a sistematizar todas estas virtudes, ¿no? Todos estos dones naturales que puede tener una persona, sea en la creatividad artística, deportiva, literaria, ¿no? Cuando no pasamos a organizar, a darles un sentido a esto, ¿no? Puede provenir una angustia, porque uno se da cuenta que hay cosas acá, ¿sí? Que hay cosas en uno como persona, ¿no? Pero ¿cómo paso acá? ¿Cómo paso a darle sentido a todo eso? ¿Sí? En una pintura, en una pieza musical, en un desarrollo deportivo, ¿no? En el plano de lo académico, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología, la angustia produce y derivan en muchas otras patologías, ¿no? En esto de Sí, la... sobre todo porque entra en la parte inconsciente de ella. Muy bien. Por ahí alguien tenía levantada la mano, creo. Creo que eso significa que yo vea una manita por ahí. Sí, gracias. Bueno, lo que yo quería comentar más que nada, bueno, algo que yo me percaté, bueno, o quise creer así, es que el cuento, pues, sí, como dice José, es sobre una persona con alguna enfermedad mental o varias enfermedades mentales y el País de las Maravillas es más que nada como un brote psicótico y la creatividad entra ahí es como la capacidad de ella de asociar esas enfermedades con personajes que ella misma crea en su mente. De hecho, está muy relacionado porque, y de lo que porque digo que es un brote psicótico, ya que en Alicia a través del espejo, que es la novela siguiente, se introduce también un poema de un carpintero y una morsa. También salió en la película de Disney,
que es una como analogía ya sea a la prostitución o al abuso que la misma Alicia le da. O sea, la morsa y el carpintero llevan a un pequeño puñado de ostras. En la película las llevan a dormir, en la novela las quieren hacer estrellas, y solo son mentiras para que ellos se den un festín y lo disfrutan. O sea, y es como que uno mismo puede decir, es la asociación que ella tiene de la realidad convirtiéndolo a ficción en su mente. Ujú. Y pues por eso digo, es como un brote psicótico, es como la analogía de cómo ver las cosas alguien, podríamos decir, loco de la época. Sí, esto que dice el brote psicótico es interesante. Hay grandes creativos en la historia universal que sus obras tienen que ver con esto, ¿no? Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Esta parte de la imaginación, de la fantasía que es a veces, digamos, alimentada, ¿no? Mucho en los niños y que de pronto les puede producir un choque con la realidad, ¿no? Porque la realidad la realidad muchas veces es cruda, ¿no? Es difícil, ¿no? Presenta etapas y momentos difíciles, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Hay personas, yo no sé si ustedes han visto en las notas, por ejemplo, personas que han decidido suicidarse, ¿no? Porque la realidad les parece muy difícil, muy infranqueable, ¿no? Esta parte que estamos viviendo ahora de la pandemia, que tiene que ver con la realidad en oposición con la fantasía, con el pensamiento mágico, ¿no? Si la realidad puede presentarse muy cruda y quienes tengan la capacidad de adaptarse a la realidad, pues van a sobrevivir. Quienes no, pues no lo podrán hacer, ¿no? Digo, pasa mucho con los niños cuando van madurando, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que Santa Claus no existe, ¿no? Y todas estas cosas que tienen que ver con la niñez y con la infancia, ¿no? Y que la gran mayoría de los seres humanos pasamos por ahí. ¿Algún comentario más antes de pasar oigan, la próxima semana tenemos que hacer una evaluación? ¿Sí sabían? Sí, Es ¿Tan el primer rápido? parcial la próxima semana. sí, Sí, ya sabíamos. Sí. Miren, yo he pensado como la escuela había planeado que fuera parte presencial, parte virtual, pero con esto de la pandemia, bueno, pues se ha agudizado y entonces todo tuvo que ser virtual. Yo he pensado que puedan ustedes elaborar un ensayo. ¿Cómo ven? ¿Sobre Sí, qué, profe. profe? sí. Que ustedes elijan, ¿no? Entre lo que hemos platicado durante las clases, no sé, la memoria, la creatividad, y que puedan elaborar un ensayo, inclusive sobre el tema general de la materia, organización del pensamiento, ¿no? O sobre el pensamiento, ¿no? Todos tienen claro lo que es un ensayo. ¿Alguien me puede decir, para que quede todo, para todos claro lo que es un ensayo? ¿Alguien me puede decir alguna idea de lo que es el ensayo? Yo, profe. A ver. Sí, bueno, es un texto, depende de las dimensiones que lo pueda pedir, puede ser corto o un poco más extenso, pero sobre todo busca que en este caso nosotros como alumnos realicemos el ejercicio de reflexión en torno a un tema. Podemos rescatar algunos aspectos teóricos como referencias bibliográficas, pero sobre todo va mucho en torno a la reflexión que uno hace. Inclusive puedes realizar hasta una hipótesis sobre ese ensayo y trabajar a base de. Muy bien. Sí, gracias.
¿Han escuchado hablar de Miguel de Montaigne? Se le conoce como el padre de este género literario, Miguel de Montaigne. No. Se cree que fue el primero en hacer este tipo de reflexiones, de trabajos, de ejercicios, ¿no? Tomaba un tema como lo es el amor, ¿no? Y empezaba a elaborar ideas, reflexiones, ejercicios de deducción, análisis, ¿no? Sobre ese tema. Puede ser un ensayo literario, es decir, en los ensayos literarios nos da la apertura de la creatividad, la imaginación, la utilización de figuras alegóricas como la personificación, la cosificación, la hipérbole, la metáfora, ¿no? Utilizar un discurso más alegórico, más metafórico, literario, ¿sí? Pero también está el ensayo académico, que tiene que ver con un pensamiento más riguroso, más lógico racional, más apegado a una realidad académica, lo que decía. Podemos elaborar una hipótesis y trabajar sobre esa hipótesis. ¿Qué es el pensamiento? ¿Sí? Y podemos preguntarnos cosas del pensamiento. ¿Qué factores permiten la maduración adecuada del pensamiento? ¿O qué factores inhiben la maduración adecuada del pensamiento? Pero ya estoy tratando de elaborar, tratando de construir una propuesta, una idea, un tema que tiene que ver con la teoría sobre el pensamiento. ¿Sí me explico? Y el ensayo no tiene que ver con, es que fulano de tal dice esto. No. Tiene que ver con tratar. Se llama ensayo porque uno ensaya sus propias ideas. Uno Es el punto ensaya. de vista Es como propio. decirlo con nuestras propias palabras o qué es para nosotros cierto tema, ¿no? Por Sí, ejemplo, si es la creatividad, ¿qué es para mí la creatividad y todo eso, ¿no? sí. Con conocimiento previo de causa, pero tratando de que la elaboración sea propia. Yo pienso que el pensamiento, ¿no? Yo deduzco, ¿no? Que el pensamiento es llevado a una maduración adecuada a partir de ciertos ejercicios o ciertas conductas que los padres pueden realizar con los hijos, ¿no? O en el campo de la educación formal, los maestros en las escuelas pueden realizar, ¿no? Tratar de llevar el discurso a un plano académico. ¿Sí me explico? O si ustedes quieren hacer un ensayo literario, igual, les voy a permitir esta parte también, ¿no? Digo, porque algunos podrán descubrir sus dotes literarias y que a lo mejor tienen por ahí y no se han dado cuenta, ¿no? Sí, más del académico. ¿Sí? Sí. El que ustedes gusten, pero les doy estos dos ejemplos, estos dos, porque me parece que en la materia es importante que ustedes puedan ejercitar, darle un poquito de retroalimentación más acá a las ideas propias, ¿sí? ¿Queda claro para todos? Ya me están marcando que ya viene el primer corte y se nos va el tiempo muy rápido aquí, pero ¿queda claro para todos lo que yo espero en el trabajo? Un Sí, ensayo de... Sí, profe. Profe, Mande. Dígame. A sus órdenes. ¿Alguien iba a decir algo, no? No, Profe, profe, solamente que a mí me gustaría más que fuera literario. profe, yo Adelante. sí tengo una pregunta. Adelante con el ensayo literario. Sí, está bien la pregunta.
Entonces va a ser del tema, por decirte, si queremos organización del pensamiento, ya de algún tema que nos haya dado, ¿verdad? Alguna inquietud que tengan. Miren, cuando yo estudiaba psicología hace algunos años, teníamos una materia que se llamaba Introducción a la Historia de la Filosofía. Y un día nos encargan un ensayo y nos dice el maestro que el ensayo deberá de ser así precisamente, de algo que hemos aprendido en la materia. Cuando yo comienzo, me siento a elaborar mi ensayo, de pronto cambio la propuesta, como que la invierto, ¿no? Y entonces digo, no, mi ensayo deberá de ser sobre lo que no aprendí durante la materia, ¿sí? Es decir, un concepto que no me quedó claro, que no terminé de asimilarlo, que no sé exactamente lo que es, que yo creo que es esto, pero no me queda claro del todo, ¿no? Y entonces empiezo a hacer toda una elaboración sobre esta propuesta como invertida, lo que yo no aprendí durante la materia, ¿no? Y una serie de deducciones y de ideas, ¿no? ¿Por qué no aprende el alumno? La interrelación maestro-alumno, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Por qué no se da? ¿Por qué pienso que no se da? Una serie de cosas que elaboré ahí, ¿no? Y me fue bien, ¿no? En mi ensayo, porque se trata de eso, de experimentar, de plantear, de atreverte a proponer tus ideas, ¿sí? ¡Mande! ¡Córrele, córrele! ¿Qué pasó? ¡Córrele, córrele, córrele! Escucha el audio. ¿Qué pasó? Isabel. Ok. Sí queda claro, ¿verdad? Sí. Que puede ser literario y puede ser académico. El que lo haga académico tendrá que esforzarse por trabajar más elementos que tengan que ver con la realidad. El que lo haga literario tendrá que hacer uso de estos elementos, de estas figuras alegóricas, de estos pensamientos más de la imaginación, ¿no? Que sea literario, ¿va? Espero que sea parte de la hoja de presentación, pues yo creo que unas 4 cuartillas con Arial 12, interlineado 1.5. Traten de hacer un trabajo bien elaborado para yo poder emitir por ahí una calificación de su primer parcial. ¿Va? Muy bien. Pues. Vamos a ver hoy el tema de la atención como otro aspecto del pensamiento. Otra habilidad básica o proceso básico del pensamiento. ¿Qué es la atención? Desde sus propias palabras. Alguien que me pueda dar un comentario y nos vamos al primer corte. Damos un receso de 10 minutos y nos reconectamos. Alguien que no me diga la atención, yo creo que cuando le dicen a alguien, pon atención, ¿no? Que se fije, que observe. Que observen. Que se concentre en lo que está viendo o escuchando. O lo que le están Enfocarse, diciendo. enfocar Enfocarse. hacia algo. O puede ser al revés, ¿Puede ser qué? que esté enfocado en lo que... En lo que está al estímulo, ¿no? Enfocarse al estímulo. En cierta ocasión, estando yo por ahí en algún Ajá, lugar, un estímulo que a mí me pasó una vez que una niña de 4 años más o menos